Fuerza Popular, mi ex bancada, ha judicializado la política y eso lo ha hecho siempre. Son violadores de la Constitución. Tampoco tengo un sueño y es el de la gobernabilidad y la seguridad jurídica del Perú, país que tanto amo. Por esto es que se necesita volver a la bicameralidad con urgencia. El pueblo del Perú le dio a Fuerza Popular una mayoría absoluta. Han transcurrido 18 meses. ¿Y qué ha hecho Fuerza Popular con su mayoría absoluta? Absolutamente nada. Hace menos de 2 años, en este mismo hemiciclo, decliné a la presidencia del Congreso en favor de todos ustedes. Y les digo sinceramente, con el corazón en la mano, me arrepiento de haber tomado dicha decisión. Si alguno cree que aquí termina mi vida política, pues están totalmente equivocados, porque esto recién empieza. Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 en vivo desde Canal N. Y lo que hemos escuchado son fragmentos, quizá los más destacados, de la locución de Kenji Fujimori el día de hoy, cuando en el Congreso de la República se está discutiendo la sanción para el congresista de Fuerza Popular, no solamente ex Fuerza Popular, no solamente él, sino también otros 2 del denominado grupo Avengers. Suspensiones, desafuero, ¿acabará acá la carrera política de Kenji Fujimori? Él dice que no. Nosotros estamos en vivo desde el Congreso de la República con Sally Zamarriego, vamos a entrar con ella en cualquier momento, estamos pendientes del debate, pero ya se encuentra aquí en nuestros estudios el ex congresista del Partido Popular Cristiano, Javier Bedoya, con quien vamos a hablar de estos temas, porque no se trata solo de Kenji hoy, pero el Congreso, y lo sabemos por lo que hemos sentido y visto incluso en las calles, está atravesando un momento crítico, un momento de desprestigio tremendo. La gente no confía, el peruano no confía en el Parlamento, justamente el poder del Estado que está para representar a los ciudadanos. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Mávila, buenas noches, siempre un placer. Gracias. ¿Cómo ve el proceso contra Kenji Fujimori? ¿Usted considera que los argumentos son sólidos para sacar al congresista del Parlamento? ¿Cree que aquí hay un abuso de poder de Fuerza Popular que lo que quiere, como dice el propio Kenji, es recuperar la mayoría en el Parlamento? Yo veo un poco más allá y permíteme que me explaye un poco en ello. Yo veo el momento político actual con tremenda preocupación. Nos estamos encaminando aceleradamente en una vía de anarquismo que a nada bueno va a conducir. Problemas al interior del Ejecutivo, lo que se ha evidenciado con la renuncia del ministro de Economía, desautorizado públicamente en lugar de haber tratado esas cosas en privado, antes de la renuncia. Segundo, desautorizando un decreto que, como tú bien señalabas anoche, fue rubricado por el presidente de la República. Dificultad evidente de parte del Ejecutivo para nombrar al reemplazante. Llevan 2 o 3 días y no encuentran reemplazo. Y en este mismo programa, Mávila, yo manifesté hace varias semanas que desgraciadamente por las circunstancias teníamos un presidente sumamente débil. Carecía de partido, carecía de bancada propia. Le había costado mucho conformar un gabinete, dijo que no iba a repetir nadie de los que habían estado con PPK y ahora están viendo si llaman a algunos otros. Desautorizan públicamente a sus ministros, dan marchas y contramarchas, como bien señalaste anoche, tanto tú como el señor Abusada, que fue tu invitado, siempre lúcido y certero. Eso en cuanto al Ejecutivo. En cuanto al Legislativo, es el corolario, lo que estamos viendo esta noche, de todo un proceso que se inició hace varios meses y en donde hay una nueva polarización dentro del Parlamento y en donde ya no solamente es el Parlamento contra el Ejecutivo, cosa que en alguna medida ha menguado, pero algunos sectores sí persisten en eso, sino es también contra el presidente del Congreso. Y las sanciones ahora que se van a ver contra 3 congresistas por los hechos que fueron públicos a través de los videos que se expresaron. A tenor de esos videos, evidentemente, nada bueno aparecía en ellos.
los temas que estaban tratando y la compra de congresistas para que se abstuvieran o desaparecieran o votaran en contra de la vacancia del presidente Kuczynski es evidente. En consecuencia eran cosas prohibidas, cosas vedadas, y eso evidentemente es una compra de votos y es una infracción a toda la normatividad y es un delito que está siendo objeto de la denuncia. Si en función de la nueva composición interna del Congreso y sobre todo de la definición que tendrán primero que tomar sobre si ninguno de los miembros de la comisión permanente puede votar, yo no sé cuántos les quede hábiles para votar a la gente del fujimorismo y en consecuencia no sé si alcancen los votos requeridos. Que dentro del cálculo puede estar, yo creo que sí, que dentro del cálculo esté que producida estas tres desafueros y pasados al Poder Judicial, conjuntamente, no solamente prosperando la acusación, sino la inhabilitación como sanción complementaria y política por un plazo superior a lo que resta del mandato legislativo, entonces evidentemente se produce la vacancia y vienen los accesitarios con los cuales el fujimorismo recuperaría la mayoría que perdió con la salida de los 10 Avengers. Y a todo este panorama debemos agregar lo que tú también estabas pasando anoche en tu programa. Toda la calle movida por gente radical. Dicen algunos de los que salían a declarar, jóvenes, que era una marcha pacífica y sin embargo aparecía una camioneta hecha cenizas, violencia en las calles y gente que iba con qué consigna: que cierren el Parlamento y fuera los periodistas. Es decir, todo lo que representa a la democracia, los poderes del Estado legal y democráticamente constituidos, separación de poderes, prensa que implica libertad de expresión, todo puesto en cuestionamiento, o sea, buscando un golpe por alguno de los medios que nos retrotraiga a qué etapas. ¿Quieren un ejemplo como el de Venezuela? ¿O como lo que está viviendo Nicaragua en las últimas semanas? Ese es el modelo que pretenden seguir, porque añaden todo esto, y ahí haciendo el coro los sectores de izquierda, echándole la culpa de todo a la Constitución, y fundamentalmente al régimen económico que contiene la Constitución. O sea, quieren volver a un Estado empresario, que ya lo vivimos en la época de los 12 años de gobierno militar, más los 10 años posteriores de la época o la década del 80, que terminó siendo un desastre para la economía, una catástrofe. Una catástrofe. Yo agradezco esta introducción y este diagnóstico que nos ha obsequiado, y a partir de ese diagnóstico tengo algunas repreguntas. Lo que sí le pediría, tenemos que entrar en directo con el Congreso porque el debate continúa, para ver el desafuero de Kenji Fujimori y los otros dos Avengers también que están sometidos a este proceso. Está ya Sally Sammarriego con la congresista Patricia Donaire en este momento. Patricia Donaire está con nosotros. Patricia, muy buenas noches y gracias por atender este pedido para comunicarnos y conversar aquí en el programa. Hola Mávila, buenas noches y un cariñoso saludo al doctor Bedoya, a quien tienes en estudios. Gracias, Patricia. Le devuelve los saludos el doctor Bedoya también. La pregunta es, ¿cuál es su posición respecto a lo que está sucediendo en el Parlamento del día de hoy? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es la lectura que usted hace? Al margen, por supuesto, de lo que vimos en los videos y al margen de que creo no nos quedan dudas que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hizo acuerdos con algunos congresistas de Fuerza Popular para librarse de procesos de vacancia. El tema del debido proceso parlamentario, ¿cómo lo evalúa? En términos de, a ver, si es un proceso limpio o si aquí se está abusando de una mayoría, que es la pregunta que le hacía también al doctor Bedoya. Patricia.
Bueno, lamentar, al igual que el doctor Bedoya, que estemos llegando a una situación en extremo crítica para el país, y en el particular acá en el Parlamento, un escenario que no es nada positivo ni para los congresistas ni para la ciudadanía. Definitivamente hoy día hemos tenido la oportunidad tanto de escuchar a los abogados, a quienes son acusados en este proceso, y también de poder escuchar a la mayoría, que es la que prácticamente ha conducido a estos señores a este proceso. Lamentablemente hemos podido también observar que hay varios cuestionamientos a los videos, que son los que finalmente nos llevan como un elemento probatorio sustancial a estas circunstancias. Se habla de que los videos han sido editados, de que no son los auténticos, de que hay más actores. El congresista Bienvenido Ramírez presentó videos adicionales en donde también se observa al congresista Mamani plantear ofertas a los propios congresistas involucrados para lograr mayor cantidad de votos de otros congresistas. Se observa también que aquellos congresistas que eran los acusadores terminan siendo personajes con denuncias penales importantísimas y graves. Es decir, es un escenario totalmente para mí caótico, donde los juzgadores tampoco son lo limpios que en el país piensa que lo son de repente, ¿no? Y en medio de esta situación, Patricia, es una situación complicada. Sí, y en medio de esta situación turbia a todas luces, usted ha decidido su voto, la bancada ha conversado ya cuál va a ser la posición en bloque a estas alturas de la noche, porque entiendo el debate se va a extender todavía un poco más. Sí, es una hora más aproximada de debate. La bancada ha tomado ya una posición. En definitiva, bajo el análisis estrictamente constitucional, no encontramos infracción constitucional. Seguramente sería importante que el doctor Bedoya también nos dé su opinión, porque no hay una taxatividad de acusaciones precisas que podrían estar contempladas en la Constitución. Se habla de principios vulnerados, pero no hay una enumeración en la Constitución de infracciones que puedan ser imputadas a estos señores. Desde ese punto de vista no estamos a favor de la infracción constitucional, por ende tampoco de la suspensión. Lo que sí creemos importante es que se pueda estos señores deslindar sus responsabilidades en el Poder Judicial. Y para ello sí votaremos a favor de que esto suceda, para que puedan probarse los delitos que se les imputan y, de ser responsables, ser condenados en su momento. Correcto, Patricia, muchísimas gracias. La dejo porque entiendo que tiene que ir al debate, a reincorporarse en el Pleno. Gracias nuevamente. Y bueno, doctor Bedoya, le estaba preguntando a Patricia el tema de la infracción constitucional. Porque es cierto, uno vio los videos, no podíamos dejar de escandalizarnos. Es cierto que ya había además indicios de que esto se estaba produciendo, pero remitiéndonos estrictamente al respeto del reglamento del Congreso y a los derechos que asiste a cualquier sospechoso, ¿no? Mire, Mávila, hay que distinguir, porque así lo establece el reglamento del Congreso y la Constitución misma. El reglamento es evidentemente mucho más detallista porque desarrolla los preceptos constitucionales, y en su artículo 100 o 101 del reglamento, poco importa en este momento, no me quiero perder en buscar el número del artículo, es el 89, que es el procedimiento de acusación constitucional. En el inciso I, hace un claro distingo de lo que es acusación por delitos en el ejercicio de funciones, de lo que es la destitución, suspensión o inhabilitación por infracción a la Constitución. Entonces, Patricia estaba expresando que no ve con claridad cuál es el sustento a la infracción. A la infracción constitucional. Pero sin embargo, el meollo o lo medular de la acusación o de la denuncia o del proceso que se está siguiendo es por delito de función. Y eso es lo que se va a ver fundamentalmente. Puede ser que hayan las dos cosas, delito e infracción, pero aquí lo fundamental es que hay delitos y por eso es que se le pasa al Poder Judicial. La pregunta concreta es: ¿cuál sería el destino
de Kenji Fujimori aplicando estrictamente el reglamento del Parlamento? Si vamos, ¿qué es lo que habría tendría que pasar con él al final de esta noche? Si vamos al procedimiento de una acusación que es parte de lo que se le ha acusado, para que prospere requiere el voto favorable de la mitad más uno. Y junto con esa acusación se le puede suspender con esa misma votación. Si vamos al caso de infracción constitucional, lo que procede es la suspensión, inhabilitación o destitución en juicio político, en cuyo caso se requiere 2/3 de los miembros del Congreso. ¿Ya? Entonces hay 2 votaciones en función si es delito o si es infracción. Eso tiene que concluirse del debate. Así es. El debate va a resultar y va a presentar una opción de las 2 que usted ha propuesto. O ambas. O ambas. Puede acusarlo por delitos y por infracción. Ahora, no le pregunto solo por el trámite, sino quisiera una opinión personal. Si usted fuese congresista en este momento, ¿apoyaría el desafuero de Kenji Fujimori? Quiero terminar primero de responder su pregunta anterior. El mismo reglamento en su artículo 15 dice que los congresistas vacan por inhabilitación superior al periodo del parlamentario o destitución, que es lo que te había estado explicando anteriormente. Si adicionalmente, después de acordar, acusarlo ante el Poder Judicial, levantarle el fuero y presentar al Ministerio Público para que el fiscal denuncie ante el Poder Judicial, adicional a eso le establecen una inhabilitación por un plazo superior a lo que le resta del mandato parlamentario, se produce la vacancia y entonces entran los accesitarios. ¿Ya? Y ese es el juego que dicen de parte del fujimorismo, que quiere mediante este procedimiento de sacar a estos 3 congresistas y que entren sus accesitarios que son leales a la línea del partido, recuperan la mayoría que habían perdido. Eso es lo que dice Kenji Fujimori y además ha dicho incluso que Fuerza Popular recurriría a una criollada que tiene que ver con esta participación o no de quienes forman parte de la comisión permanente. El congresista Becerril dijo: yo he guardado mi voto para el Pleno, pero entiendo que no vale guardar el voto. Cuando se trata del análisis de la Constitución, siempre debe de ser un análisis o una interpretación restrictiva. Yo entiendo que la Constitución, cuando fija el procedimiento y dice: la comisión permanente integrada por 25 o 30 congresistas son los que actúan como primera instancia y de prosperar ahí la acusación, presentan la acusación ante el Pleno y el Pleno se pronuncia con la totalidad del Pleno, menos los integrantes de la comisión, porque si no los de la comisión permanente estarían actuando en ambas instancias, acusadores y jueces al final. Pero Becerril es parte de la comisión permanente y Becerril conoce el contenido de esa acusación. No puede decir que no, es decir, no puede decir me guardo o usted cree que vale guardarse Yo creo el voto. que hay quienes van a pretender sostener la tesis, que no comparto, que si yo formo parte de la comisión permanente, pero no asistí a esa sesión y no voté, no me inhabilité y en consecuencia sí estoy apto para estar en la sesión del Pleno. ¿Eso sería trampa? No creo que sería una interpretación estricta de la Constitución ni del reglamento. Antes, porque dicen que la práctica parlamentaria de alguna manera serviría como argumento para que el fujimorismo hoy interprete de esa misma manera. Anoche que te seguí atentamente en tu programa, tuviste como invitado a Natalia Primo y que él recordaba una famosa expresión de Roberto Ramírez del Villar, quien decía que las prácticas las prácticas adoptadas por el Congreso en contra de la Constitución y el reglamento no son precedentes sino corruptelas. Eso es lo que ha dicho el propio Kenji Fujimori hoy. Ha dicho que las prácticas anteriores no califican como soporte para volver a hacer una misma práctica que ha estado equivocada y que ha sido una interpretación forzada o antojadiza de la Constitución. No me cabe, Mávila, que hay quienes van a defender esa segunda tesis a los efectos de tener mayor votos en el Pleno esta noche.
En mi opinión, la Constitución, como te decía, debe de ser interpretada en forma restrictiva y no establece ningún subterfugio o salida, sino dice que en el Pleno votan los 130 miembros del Pleno menos los de la Comisión Permanente. 100. 100. Ya. Eliminando los 30 de la comisión. Ahora, tengo dos preguntas. Una que había dejado a medias antes. Le decía yo, ¿cuál creería usted, si usted en este momento estuviese en el Parlamento, debería ser la sanción para Kenji Fujimori? A la luz de lo que todos hemos visto, los videos, pero también las denuncias de edición de los videos, de que aquí hubo manipulación de pruebas, porque hay desconfianza en los argumentos de Fuerza Popular. Entonces, ¿cree que Kenji Fujimori merecería la sanción más estricta o cree como Patricia que debería más bien el Congreso poner a disposición de la Fiscalía a los congresistas cuestionados y que sea la Fiscalía la que determine la culpabilidad o inocencia de estos en la comisión de delitos? Mávila, el Parlamento no juzga y el Parlamento no sentencia. Por eso es que esto se llama antejuicio político. Es político y es antes del juicio, porque el juicio corresponde al Poder Judicial con intervención del Ministerio Público. En consecuencia, aquí se juzga políticamente en función de los hechos que se ven, que se conocen, de la declaración de testigos y de los peritajes que se han actuado como pruebas. Yo he escuchado justo al momento de salir para el canal que se daba lectura al informe del Ministerio Público en donde decía que los videos captados por el reloj del congresista o no sé qué mecanismos no habían sido adulterados, no habían sido editados y en consecuencia le daban plena validez. En mi opinión, porque no quiero que creas que eludo tu respuesta, lamentablemente, creo que sí cabe la sanción. ¿Corresponde desaforar a los congresistas? Yo creo que sí corresponde, porque lo que aparece en esas conversaciones son cosas prohibidas, inmorales e ilegales. Y en consecuencia, al final de cuentas, quien tendrá que evaluar las pruebas y juzgar será el Poder Judicial. Muy bien, Javier Velázquez Quesquén del Partido Aprista está también con nosotros desde el Parlamento. Congresista, gracias por este enlace, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Javier? Acá el doctor Bedoya nos dice que él, desde su perspectiva particular, cree que corresponde el desafuero para los congresistas que hoy son materia de este debate. ¿Cuál es la posición del Partido Aprista y la suya personal? Creo que usted no está tan convencido de la infracción constitucional. No, yo lo que creo, primero diré que la posición de la bancada es la que marqué yo como miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Creemos que los hechos evidentemente son indicios que configuran que por lo menos el Poder Judicial, o sea la justicia ordinaria, pueda evaluarlos y determinar si lo que nosotros vimos el 6 de marzo son indicios del delito de tráfico de influencias y de cohecho activo genérico. En eso nosotros hemos votado a favor, porque la discusión acá en el Congreso de que si el peritaje vale, si el audio está editado, eso se verá, como bien lo ha dicho el doctor Bedoya. Lo que hace el Parlamento en el antejuicio es habilitar, autorizar que estos tres señores congresistas sean investigados por esos hechos delictivos. Entonces nosotros, corresponde para en ese usted caso, también, no sancionamos. ¿Van a votar a favor del desafuero entonces? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que vamos a votar. En este aspecto, en esta parte vamos a votar. Y en lo otro, como lo he sostenido en mi intervención hace unos minutos, creo que están mal identificados los artículos de la Constitución que se han infringido. Porque lo que yo sí creo, es que el Parlamento tiene una atribución que está en el artículo 102 de la Constitución, que dice velar por el respeto de la Constitución y la ley. Y estos actos que nosotros vimos, que a través de los videos, trataron de impedir que un procedimiento constitucional como la vacancia pudiera darse en el marco de la Constitución, porque se festinaron este tipo de hechos que se van a ventilar en el Poder Judicial, y por eso creo que lo que he cuestionado es que no hay un adecuado encuadramiento de los artículos de la Constitución que han sido infraccionados. Como se ha redactado, y creo claro. También, he escuchado al doctor
los fondos, es decir, ¿cuáles son los Sí, artículos de la Constitución que se han visto afectados, infringidos por los congresistas en cuestión? Eso es lo que usted manifiesta, que no es preciso. Mi apreciación es que el artículo 38 y el artículo 102, inciso 2 de la Constitución. El informe dice que es el 39, el 45, y ya he dicho que no es un tema de poner cualquier artículo en la Constitución, sino identificar que la falta política, que es la infracción, afecte gravemente los principios y valores que inspiran la Constitución del Estado. Dada esa imprecisión, ¿usted creería, como algunos congresistas han señalado, que esto merece regresar a una comisión y no votarse hoy? No, para nada, absolutamente para nada. No, para nada. Hoy se vota. Yo creo que han habido 3 etapas y a mí, sí, exactamente, a mí me sorprende que aquellos que están pidiendo que vuelva, su votación en la subcomisión de acusaciones, sus representantes votaron en otro sentido. Entonces, yo creo que ser coherente significa de una vez por todas tomar una decisión el día de hoy. De repente no contente a todos, pero yo creo que este proceso político, que es consecuencia de la grave crisis política que vivió el país entre el 23 de diciembre, cuando se votó la primera vacancia, y marzo, yo creo que tiene que cerrarse enviando a los responsables al Poder Judicial para que el Poder Judicial determine si estas conductas son delictivas o no, y de ser así, pueda sancionarlos, porque en este caso de los delitos de función, el Congreso no sanciona, ¿no? La pregunta es, en este caso, y se la tengo que hacer, ¿no hay una suerte de acuerdo para apoyar al fujimorismo? Porque se habla mucho del aprofujimorismo. Le hago simplemente la pregunta, no estoy, calificando esto. Entiendo que ustedes han tenido una reunión con el líder del partido, con el doctor Alan García, a inicios de la semana. ¿Esto se discutió? ¿Esta posición que ustedes están mostrando el día de hoy fue parte de la discusión y de la conversación del acuerdo con el doctor García? Primero, que yo no me he reunido, yo sé que el presidente ha venido al Perú, hasta ahora no he tomado contacto con él, yo no he participado, pero mi participación y el sentido de nuestra votación del día de hoy va a ser la que tuvimos semanas atrás en la subcomisión de acusaciones. Aun cuando Fuerza es Popular invariable. se beneficia, es decir, no lo están haciendo por un acuerdo con Fuerza Popular. No es un tema de que quién o no se beneficie, sino el tema de que el Parlamento se pronuncie por estos hechos gravísimos que vimos el 8 de marzo y que inclusive fueron la causa de que el presidente Kuczynski renunciara. De la caída de un gobierno. Entonces, pero ahora resulta que los que hemos actuado con sentido a nuestros principios podemos habernos sometido a un acuerdo. No me parece. Y quiero decirte lo siguiente. Conforme yo voté, votó Víctor Andrés García Belaúnde, votó Marisol Espinosa, votó Juan Cheput, votó el congresista Violeta. Ese mismo sentido de la votación de hace semanas atrás es el que he sostenido ahora. ¿Dónde me puedes decir que hay un acuerdo? Entonces, en lo que hay coincidencia es que los hechos tienen que ser investigados en el Poder Judicial, y eso creo que es lo mínimo que el Parlamento tiene que hacer ante un hecho tan grave como este, ¿no? Correcto, congresista, gracias por esta comunicación. Muy buenas noches, lo dejamos para que continúen el debate. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar de otros temas también. Quería aprovechar su presencia, el tema del desprestigio del Congreso de la República. La moción de censura que se presentó ayer contra el presidente. ¿Era posible presentar una moción de censura contra el presidente del Congreso? ¿Se puede hacer eso o era, como decían algunos, descabellado? No, de poder se puede. Y han habido muchos casos en que se han presentado mociones de censura a presidentes y muchas o algunas que han prosperado. No olvidemos, Mávila, que en víspera de la salida del presidente Fujimori, que se fue al extranjero para ya no regresar, estando él ya de viaje, mejor dicho, la presidenta del Congreso en ese entonces era Marta Hildebrand, Así es. a quien se le presentó una moción de censura que prosperó. Y es allí entonces que en su reemplazo el Congreso elige a Valentín Paniagua. Por eso cuando Fujimori renuncia, Tudela, su primer vicepresidente, ya había renunciado y Márquez, su segundo vicepresidente, es inducido a renunciar. ¿A quién le corresponde asumir? Al presidente del Congreso. Que en y por ese eso momento era Marta Hildebrand. No, Valentín Paniagua, pues. A Marta ya la habían, o sea,
sí procede que se presente una moción de censura a un presidente. Aquí el problema ha sido la votación. ¿Y usted cree que está bien presentada en este caso? Mire, en las actuales circunstancias me da la impresión, Mávila, que a río revuelto ganancia de pescadores. Quien ha encabezado esa moción de censura ha sido el congresista Johnny Lescano, quien tiene como aspiración ser el presidente del Congreso. Ha buscado protagonismo sobre la base de los escándalos que se han hecho por las compras en el Parlamento. Bien, le voy a pedir más opiniones sobre lo que está sucediendo con el Congreso de la República, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos aquí en 2018. Muy bien, conversábamos aquí en el corte sobre algunos otros temas con el excongresista Javier Bedoya, pero terminemos el tema del Parlamento. El Parlamento está en una situación crítica y sí es cierto que hay que condenar el vandalismo que hemos presenciado el día de ayer y que, a ver, no cabe la figura de cerrar el Parlamento. Es cierto que también se están cometiendo muchos errores y ciertamente abuso por parte de la mayoría fujimorista. Esto es... A ver, hay suficientes indicios para creer lo que está ocurriendo. Están las compras, están las contrataciones de gente que aportó a la campaña, es decir, comportamientos poco éticos, por decirlo menos, dentro del Congreso y de esta mesa directiva en particular. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué alternativa tienen los ciudadanos que en efecto consideran que el Congreso está manejándose de forma abusiva por los intereses partidarios particulares de la señora Keiko Fujimori? Los ciudadanos pueden protestar, estamos en un régimen democrático en que cada uno puede expresar pacíficamente, sin violencia, sus puntos de vista. Pero sabemos que hay el rol de los periodistas que lo están cumpliendo en fiscalizar y hay el rol de los partidos de oposición que también lo deben hacer. Entonces la democracia tiene mecanismos de autocontrol de los pesos y contrapesos. Pero ante pruebas tan flagrantes como... Caramba, que una persona haya aportado a la campaña y que luego termine con un contrato que no merece, ¿no? Por tiempo indefinido, ganando más que mucha gente que ha trabajado toda su vida en el Parlamento. Eso es favoritismo, encargos poco precisos. Una asistente parlamentario, ¿qué cosa es un asistente parlamentario? Parecen puestos inventados. No hay un mecanismo legal, un mecanismo de fiscalización, es decir, usted, por ejemplo, ¿estaría a favor, como dice el presidente Vizcarra, de que la Contraloría pueda intervenir el Parlamento? Absolutamente, absolutamente, pero es que esas son una de las tantas contradicciones, Mávila, del presidente Vizcarra. Recordemos, el Parlamento aprueba la ley que modifica la ley de la Contraloría General de la República. Para hablarlo así, se blindó. Y que contenía el blindaje. El Ejecutivo, cuando recibe la autógrafa, observa la ley y la devuelve al Parlamento. Pero estamos hablando de gestión Kuczynski. Correcto. Y la devuelve al Parlamento precisamente con esa observación. El Parlamento revisa las observaciones del presidente Kuczynski y acuerda insistir en su proyecto. En ese caso en que el Parlamento no atiende la observación del presidente e insiste en el proyecto, entonces lo que corresponde es que el presidente del Congreso sea quien promulga la ley. Y así fue. Pero ¿qué detalle se produce? En el momento en que el presidente del Parlamento, el señor Galarreta, va a promulgar la ley... Por insistencia. Por insistencia, es invitado por el presidente de la República para que la promulgación se produzca en Palacio de Gobierno. Por eso es que muchos periodistas poco atentos dicen, el presidente Vizcarra promulgó la ley en Palacio. No, ya él no la promulgó Galarreta, pero en Palacio con presencia y a invitación del presidente Vizcarra. Comienzan las protestas de personas como usted a través de los medios y entonces el presidente Vizcarra sale muy envalentonado a emplazar al Parlamento para que la Contraloría sí pueda entrar. Cuando él ha estado ahí, en la comparsa. Estas son las cosas que hace tanto daño, Mávila. No podemos estar con marchas y contramarchas. Pero ¿qué alternativa habría ahora que ya hay una ley que blinda al Congreso? ¿Podría el Ejecutivo tomar algún tipo de acción? ¿Se puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra esa ley?
promulgada por Galarreta? Sí se podría, pero también se pueden presentar proyectos de ley para modificar esa ley como ya se ha hecho. El problema es que estamos entrampados, es decir, si estamos de acuerdo en que Fuerza Popular el día de hoy podría recuperar la mayoría y todo se decide en el Congreso por cuestión de votos, mañana se presenta un proyecto de ley en ese sentido y Fuerza Popular simplemente lo bloquea porque no le conviene que la Contraloría fiscalice lo que están haciendo. Entonces se va ante el Tribunal Constitucional mediante una acción de inconstitucionalidad para cuestionar ese artículo de la ley por cuanto está contraviniendo el mandato de la Constitución. Hay mecanismos dentro de la democracia, Mávila. Pero hay que conocerlos y hay que utilizarlos. Una última pregunta. 3 candidatos a ministro de Economía, el propio presidente Martín Vizcarra lo dijo ayer, dijo que 3 candidatos, es decir, hay 3 personas habilitadas, calificadas, a los que él le ha dado el visto bueno. Sin embargo, hoy ha señalado que todavía no puede tomar una decisión y que faltaba una conversación con el presidente del Consejo de Ministros. La opinión de Javier Bedoya para cerrar la entrevista. ¿Qué está pasando? No conozco detalles, Mávila, más allá de lo que trasciende en los medios y los comentarios que te escucho a ti, pero la impresión personal que tengo es que en las actuales circunstancias nadie quiere asumir el cargo de ministro. Pero si después de lo que acaba de pasar con el ministro de Economía... O están poniendo condiciones que este gobierno no está dispuesto a otorgarle bueno, pues, a un profesional que quiere asumir ese cargo o que podría asumir el cargo. Si quieres en el cargo, que es de vital importancia, a una persona capaz, debe ser una persona que tenga los pantalones para conducir y aplicar las medidas que sus conocimientos, sus asesores y las buenas prácticas económicas indican. Y no estar actuando en función de la primera protesta que aparezca. No lo estamos viendo con los peajes, no lo estamos viendo con el selectivo al consumo, no lo estamos viendo con las papas hace unos meses. Por Dios, y podríamos seguir con la seguidilla de casos en que hay marchas y contramarchas. Esto es lo que no puede ser. Mávila, el Perú está rumbo a la anarquía y requiere de un liderazgo. ¿Terminará su gestión? Espero que sí, hago votos que sí. Pero lo duda. El presidente se le abre, hay un resquicio de duda. Por la fragilidad, digo, si se mantiene en esta línea de comportamiento. Si se mantienen las cosas como están, no hay cuerpo y el país no va a tener cuerpo para aguantar 3 años en este plan. El país requiere y pide liderazgo, conducción, ideas claras, predictibilidad. El presidente salía hace 2 noches en televisión anunciando la renuncia de su ministro y diciendo que lo que quieren es desarrollar al país sobre la base de la inversión. Sí, pero la inversión viene cuando tienes reglas claras, cuando sabes cuáles son las reglas de juego, no cuando te las cambian cada 48 horas. Firma Kuczynski antes de irse 3 contratos con una empresa para explotar pozos petroleros en el mar, en el norte. Protesta un congresista e inmediatamente derogan el decreto supremo pertinente. Correcto. No, eso es lo que... No podemos tener un presidente pusilánime. Y la situación no es de broma, no es para reírse, es una situación seria a tomar en cuenta y aquí nosotros hemos hecho humildemente la exhortación al presidente de que asuma ese rol que le toca porque esto venía con el encargo, esto venía cuando Kuczynski renuncia y Vizcarra acepta ser vicepresidente, esto podía ocurrir, era una posibilidad. Le agradezco mucho Mávila, su presencia. Sí. Le agradezco también la invitación, pero mire, cuando el señor Vizcarra hace poco más de 2 meses ha asumido funciones, todos, tirios y troyanos, pusieron el hombro, le dieron respaldo y tuvieron esperanzas en que las cosas se iban a mejorar. Y si las cosas se han venido deteriorando, no ha sido por cuestión de la oposición, ni de los partidos, ni del Congreso. Han sido por los errores y las marchas y contramarchas del presidente y de su primer ministro, que lejos de haber complementado al presidente... Usted nos dijo, si el presidente es débil, no tiene respaldo de partido, necesita un presidente del Consejo de Ministros que tenga esa muñeca y esa firmeza y ese respaldo, esa capacidad de negociación política. César Villanueva, ¿cómo evaluaría? Ya hemos hablado de Vizcarra. Para cerrar simplemente, el trabajo de César Villanueva. ¿Está siendo un buen soporte para el presidente de la República? ¿Es una buena contraparte? Tengo la impresión que adolece de las mismas debilidades del presidente.
viene de ser un presidente regional, no tiene partido, no tiene bancada propia. En consecuencia, el presidente, en lugar de buscar un primer ministro que tuviera fuerza, que tuviera convocatoria, que tuviera predicamento, que pudiera concertar... ¿Se equivocó con él? En mi opinión, sí. Sí. Es muy pronto de repente para emitir un juicio tan tajante, pero en los 2 meses que venimos corriendo, te lo decía, 3 años más en este plan, el país no lo aguanta. No lo resiste. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Hacemos una pausa y regresamos con más en 2018.